El 2022, en las vacaciones, yo estaba buceando con mi hija y todo el cuento, y me dio como, yo pensé que era aire. Cuando tú estás buceando, yo pensé que me había dado el aire en las piernas, y me sentí pan y salimos. Yo dije, oh, hija, parece que me dio el aire, o el traje me apretó mucho y todo el cuento. La cosa es que después de las vacaciones en marzo me fui a ver qué pasaba con mis piernas, me hicieron una hernia y todo el cuento, y me descubrieron que tenía 2 dedos que no tenía oxígeno, ¿cachai? No llegaba el oxígeno. Y ahí empezó, yo soy diabético, ¿Ya? y ahí empezó, le puse yo la fiesta del salame. El 2022 fue la fiesta del salame porque te empezaron a cortar un dedito, 2 deditos, 3 deditos, todos los dedos. Después la turca es cuando te cortan el pie, y después te hacen otro corte y te hacen la trastibial, que es la misma operación que le hicieron a Campito, el arquero de la U. ¿Ya? Ujú. Y tuve todo ese año hospitalizado, pues así. La fiesta del salame, pues. Así que ahí yo estaba en el Hospital San Juan de Dios, en el piso 4, si no me equivoco. 4 o 3, donde teníamos una sala que habíamos 4 pacientes. Y dentro de esos pacientes tenía un viejito al frente que era el Juanito, y los conocíamos los 4, que conversábamos y todo el cuento. Y las TEN lo iban a ver y toda la banda. Y una noche, bueno, que esa parte de sufrimiento, porque toda la gente amputada y todo el cuento. Y una noche, ya después de la cena, ya las TEN siempre te cortaban la luz, porque hay con la luz apagada y todo el cuento. Y una noche pasó algo extraño, porque la sala de nosotros estaba oscurita y todo el cuento. Y yo no sé, entre penumbras miraba así, y estaban atendiendo al Juanito, ¿Ya? una enfermera. ¿Cachai? Atendía al Juanito y todo el cuento. Ya, y después la enfermera vino a ver mi catete, me revisó, me tocaba la cabeza, me miraba para allá, pero no me conversaba. Yo dije, qué extraño. Y me veía, me tomaba las manos, me revisaba entero, pues así la pierna que me faltaba y todo el cuento. Las gasas. Y yo lo que encontraba extraño, que las TEN, ella andaba con delantales como celeste, de color y todo el cuento, pero ella andaba vestida de blanco, con la típica, tuviste, a ver, Kiss Bill, esa enfermera que andaba con un parche en el ojo ¿Ya? y una cruz arriba de todo el cuento. Y yo dije, oye, este traje se parece a esa, ¿cachai? Y la miraba, y yo decía, ¿cómo? Y no le veía el rostro, y ella revisaba, pero toda la ropa era como antigua. Ya, listo, los revisó y se fue. Y a nosotros los despertaban siempre como las 5 de la mañana para lavarlo y todo el cuento. Y llegan las enfermeras ya a levantarse. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo que a levantarse? No, pues si ya vino la enfermera, lo revisó. ¿Qué enfermera? Una niña que andaba vestida de blanco, pues así, como con ropa antigua. Y esas TEN llamaron al tiro a la otra, pues. Y sí, pues, hay pero heavy, ¿cachai? Y esa enfermera fue a visitarlo, y ellas mismas, las TEN, decían, no, si aquí penan. Nosotros le decimos a los pacientes, pero aquí pasan cosas bien extrañas en el San Juan de Dios. ¿Cachai? Y lo fue a visitar una enfermera que era de no sé qué época, pero te van a revisar, pues, Una enfermera antigua. antigua, así con ese típico copo que le ponen arriba a la enfermera antigua, Ujú. ¿cachai? Con la cruz roja y todo el cuento, po. Oh, Y su delantal blanco y todo, ¿cachai? Y las mismas TEN dijeron, no, si aquí penan.
aquí, bueno, y yo me imaginé a donde una parte de tanto sufrimiento, claro que te van a visitar, pues. ¿Sí? Oye, ¿Mm? ¿y las TEN sabían que era una enfermera la que desaparecía o decían que Sí, nada nomás? sí, no. Ellas decían que sí, que era una enfermera que atendía a los pacientes, que lo iba a visitar, ¿cachai? Y ellas sabían, pues. Hasta ellas se asustaban de repente, ¿cachai? Pero en todos los pisos de San Juan, bueno, que ahí se ha matado harta gente. Sí, pues, Sí, pues ahí imagino. se ha matado harta gente, se han tirado del San Juan de Dios No, y y por todo el ser un cuento. hospital también ha muerto harta gente, Claro, pues sí. sí, pues Sí, pues. imagínate. Y ahí esa parte de sufrimiento donde era, no quiero decir una palabra, pero ahí pues, en los cortes, los jóvenes que le cortaban las piernas, todo, amputación y todo el cuento. Está Terrible. como para, sí, pues sí. Y esa es mi historia. Cuático, o sea, buena porque, claro, quizás qué cosas pasan en los hospitales Sí, y muchos se quedan callados, pues. sí, pues, bueno, pero los que trabajan ahí ya tienen asumido que penan, pues, ¿cachai? Y por eso ellas siempre andan juntas en la noche y todo el cuento, Claro. ¿cachai? Porque hay una TENS que yo le preguntaba, ¿usted cuántas atiende? No, me dijo, yo atiendo aquí a 8 enfermitos, tengo que revisarlo a los 8 en la noche, ¿cachai? Y hay lapsos donde ellas van a descansar y quedan las puras máquinas sonando, no hay uno que hay somnoliento y todo el cuento. Y ahí apareció la enfermera. Con mi marido y nuestro perrito nos fuimos de vacaciones a Chiloé. Bueno, el primer día íbamos constantemente todos los años porque tenemos un tío que vive en Castro, en la zona de Quilquico. Ya. Y yo tengo una veterinaria móvil y la persona con la que yo trabajaba, que somos era... colegas. ¿En serio? ¿Eres veterinario? Sí, pues. ¿En serio? Sí, somos colegas. Buena, Ya. buenísima. Se había ido a vivir allá también. Entonces nosotros, bueno, partimos el viaje y hay una zona que se llama Cucao. Bueno, es súper larga y ya de vuelta veníamos como súper cansados y vemos a un chico que así como vestido de escolar que nos hace dedo. La verdad es que es una zona que no pasa como locomoción, nada, ¿cachai? Y iba en dirección hacia Castro, entonces nosotros como que nos miramos y dijimos, pucha, le paramos así para llevarlo, porque igual, como que nos pasamos igual cualquier rollo, porque era un cabro chico. Bueno, la cosa es que paramos y le advertimos al niño que íbamos con nuestro perro, que es un pastor alemán, que si no tenía problemas que se sentara. Bueno, el asunto es que el chico iba súper nervioso y nos decía que tenía que pedir perdón, que tenía que pedir perdón. Y yo dije, ya, con mi marido, porque yo lo miraba por el retrovisor, y dije, ya, aquí nos vamos a morir, güey. Así como que el gallo nos va a matar, o sea, el cabro chico. ¿Ya? Bueno, resulta que el cabro chico nos pide que paremos en cierta parte y nosotros como que miramos y no había nada, absolutamente nada. Bueno, y después yo sé que no era fantasma porque cuando se bajó se pegó en la cabeza. Entonces yo me imagino que ese fue mi raciocinio, que los fantasmas no se pegaban en la cabeza, ¿cachai? Bueno, al otro día, esto todo pasó en una semana y el desenlace de esta historia es lo heavy. Después, con mi marido estábamos tomando un vino en la noche, qué sé yo, y empezamos a escuchar pasos afuera. Puta. Ya, así como, ¿qué más puede pasar? Pero como que siempre lo tirábamos así como, ya bueno, puede haber sido algo, pero la zona ahí no hay como ruido, es solamente como el campo, ¿ya? Después, otro día, se prendió una luz adentro de la cabaña, del chalet, que donde estábamos. Y mi perro ladró, empezó a ladrar y nunca nos explicamos de dónde podía venir esa luz porque tampoco una camioneta tenía el foco, o sea, tan potente como para iluminar dentro de donde estábamos. Y bueno, finalmente un día fuimos a las cascadas de Tocoihue, que es una zona donde los brujos se van a quitar el bautizo. Sí. Ya fuimos a explorar por las nuestras nosotros, o sea,
hicimos la caminata, qué sé yo, y mi perro estuvo todo el rato amarrado, entonces me dio como mucha lata porque como que no se cansó. Entonces le digo yo a Alejandro, la persona que trabajaba conmigo antes, que me acompañara a la playa, pero esa playa en particular solamente uno puede llegar por 4x4, porque el camino es muy empinado. Bajar no cuesta nada, el asunto es subir. Y antes de, bueno, cuando estábamos bajando, digamos, escucho un ave que se llama bauda o baudá. La bauda. La bauda. Como una garza, ¿o no? Claro, a mí me encantan los pájaros, o sea, en general las aves, y siempre ando con mi librito viendo qué estoy viendo. Y empieza a gritar súper fuerte. Bueno, ya nos devolvimos, qué sé yo, un paseo súper bonito. Y cuando subimos, esta persona, a Alejandro, le da un paro cardíaco. Y se muere instantáneamente. Estábamos mi marido, yo, nuestros perros. Yo, como te digo, esta subida era increíble, o sea, yo no me la podía, ¿ya? Y murió de un paro fulminante. Bueno, empezaron a llegar esto fue un día domingo, empezaron a llevar mis familiares de Santiago, digamos, para despedirlo, qué sé yo. Y el día miércoles, ponte tú, yo empecé a sacar fotos hacia una cabaña donde él siempre estaba haciendo como cosas domésticas. Y yo dije, uy, como los cazafantasmas, así como tirando la talla después de ese evento traumático, porque realmente fue heavy para nosotros, o sea, ver morir una persona, o sea. Y hasta que de repente, ¿tú te has dado cuenta que el iPhone tiene un modo nocturno? ¿Ya? Ya, y resulta que en el modo nocturno no salía nada. Y dije, ay, ¿sabes qué? Voy a activar el flash y voy a desactivar el modo nocturno. Y en esa foto me aparece el Alejandro. Y yo ahí quedé como en shock, porque como que yo antes de eso yo no creía en esas cosas, o sea, pero eso me confirmó que existe vida después, porque él estaba ahí, seguramente averiguando, después leyendo, caché que las personas cuando mueren así de forma como traumática, sus cuerpos siguen permaneciendo en el lugar, claro, digamos. Ya, porque esto era muy cerca de donde nosotros nos estábamos hospedando, su casa. Así que, y bueno, después varios vecinos que no se habían enterado, también lo habían visto. Pero, y cuando le decían, pero ¿cómo va a estar muerto si yo lo vi el día lunes, por ejemplo? Entonces, él fue visto por varias personas, incluso acá en Santiago. Cuando yo me empecé a contactar con amigas de él, también lo vieron. Pero no puede ser si yo me lo encontré, andaba con su auto, el blanco, qué sé yo, pero él no me saludó, yo le bocineaba y varias personas como que lo vieron, ya falleció. Así que, pero antes de que él falleciera, nos pasaron esos 3 sucesos que yo creo que quizá era un aviso que nosotros no supimos censar, porque como no creíamos en esas cosas, no le dimos como mucha importancia, aparte, o sea, ni ahí con andar con miedo, pues digamos, ¿cachai? Pero a mí lo del pájaro me impresionó, porque el pajarraco gritaba tan fuerte. De hecho, yo tengo una foto, pero se ve así, muy como lo yo, del pajarraco, que gritaba. Y ahí una persona que estaba en el velorio me dijo que ese pájaro anunciaba desgracia o muerte. Claro. Así que... La bauda. La bauda. Sí. Una vez acá fuera de la casa, hace como 2 años, mira, yo vivo en Victoria, cerca de Temuco. Sí, estaba en Victoria. Sí, y acá hay un río cerca de mi casa, yo vivo como en el campo en Victoria. Bueno, no tan cerca igual, pero como a unos 10 minutos caminando. Y después de un en vivo, como a las 3 de la mañana, vi un guairabo. Y también es una garza, el pájaro brujo. Lo vi acá afuera de la casa. Y afortunadamente no pasó nada malo, porque también dicen que el pájaro anuncia desgracias, pero no pasó nada malo. Bueno, en estricto rigor, lo que yo vi fue un guairabo. O sea, y después me dijeron que era como lo mismo que la bauda, ya, pero lo que yo vi era un guairabo. Un guairabo adulto. Entonces, claro, me llamó la atención porque el mar estaba recogido. De hecho, pasaron unos de estos cabros así como a pescar, a marisquear.
¿cachai? A sacar como marisco, y de hecho ellos bajaron y su auto no era un 4x4, yo no sé cómo subieron ahí, porque realmente era empinado. Y bueno, yo después seguí volviendo todos los ¿Ya? años y trataba de sacar fotos, pero nunca más me apareció su presencia. Y esa foto yo la tengo guardada porque es como mi única prueba que lo que vi, digamos, ¿cachai? O sea, de lo que aconteció esa vez. Y mi marido le dio vuelta como los colores, porque él es como más escéptico, como para ver si realmente se veía la figura, pero es la persona, o sea, está ahí. Ahora, no se ve así tan nítido, pero yo lo consulté como con varias personas. Oye, ¿qué opináis de esto? ¿Se parece al Alejandro? Sí, el Alejandro. Claro, el Alejandro era súper alto, entonces calzaba que podía verse por esa ventana, que estaba sobre como la parte de la cocina. Entonces, Qué loco. esa es mi historia. No es tan heavy como la de los No, demás es heavy. chiquillos, pero No, sí es heavy. Porque pasa en Chiloé. Solo por eso es ahora heavy. es heavy, sí. Sí. Y lo que me impresionó del cabro chico, porque yo entre tanto media nerviosa, porque claro, nosotros nunca habíamos hecho dedo, o sea, y el cabro chico de repente empieza a sacar como algo de la mochila, y yo, ahí como que me pasa el rollo que me iban a matar, Mm. pero el niño me pasa como unas galletas, entonces yo le dije que no, que se las guardara porque, ¿cuánto se llama? Cuando uno hace dedo es gratis, pues no anda pidiendo cosas a cambio, esa es como la gracia del dedo. Y yo le pregunté el nombre y me recuerdo que lo busqué después en Google rápido, pensando que a lo mejor era un fantasma o algo así, porque realmente se bajó en la nada, así. No habían casas, no había nada donde el cabro chico podía, no sé, un colegio, nada. Entonces, eso nos dejó como, eso yo creo que fue como lo más heavy. Que Claro. después el niño se nos perdió. O sea, no estaba por ningún lado. No lo vi caminando ni por el lado del piloto, ¿cachai? Claro. Nada. Y lo otro es que mi perro no reaccionó mal. Mi perro es un pastor alemán. Entonces, él como que le hizo hasta cariño al perro, po, y el perro como que no hizo nada. Entonces yo dije, no, ya aquí hay algo como extraño. Y después, claro, cuando pasó todo esto, atando cabos, ahí como que yo creo que a lo mejor era un fantasma, no sé, un niño fantasma. A mí me pasó el año 2017 en el regimiento Cuartel 2 Las Bandurrias de Coyhaique. Estaba haciendo mi servicio militar y pasaba que como soldado, cuando uno típico llega, le meten miedo, uno siendo de otro lugar también, le meten miedo diciendo aquí pasan estas cosas. Uno siendo citadino igual no cree mucho tampoco. Y a mí nosotros nos dijeron, cuando ustedes se queden toda la noche despiertos cuidándole el sueño a sus compañeros, ¿Ya? se les puede aparecer un sargento. Y el sargento lo único que hace es contar a los soldados y se retira. Cabe señalar que nos decían que él se aparecía con botas negras, ropa antigua y un cinturón, y todo era alusivo a la época de Pinochet, Puta. porque en ese tiempo ya no se ocupaban botas negras, no se ocupaban esa roteñía antigua. Entonces, si nosotros veíamos una persona ya mayor con ese tipo de vestimenta, lo único que nos decían es que lo dejáramos. Entonces, claro, pasaron los meses y cuando uno recién llega, uno después se lo olvida. Pasaron como 4 o 5 meses, hasta que una noche me toca a mí quedarme despierto. Entonces, como tenía que estar toda la noche despierto, claro, me fui a comprar energética, unas Maruchan, algo para estar ahí aguantando. Porque a nosotros en la noche nos pasan, como soldados nos pasan ronda, entonces hay que estar despiertos. ¿Ya? Pasa la ronda como a las 2 de la mañana, y claro, un oficial de ronda, y uno le dice cuántos soldados hay, cuántos soldados hay en enfermería, y diciendo como el tipo de novedades, listo. Entonces si él pasa a las 2, ya no va a pasar más, o sea, relájate y siéntate en la silla porque ya no pasa más. O si pasa a las 6 de la mañana donde ya están todos despertando, y normal. Y a eso de las 3 un cuarto, 3:20, que yo tenía entendido que es como la hora muerta, Tipo. todo esto era como verano en Coyhaique, entonces hacía mucho calor, en la noche igual. Se abre la puerta
de la batería, que es como el sector donde están las literas y donde yo estaba cuidando y todo. Se abre la puerta y entra un frío pero aterrador. Un frío como que, oye, ¿qué pasa si estamos en verano y abren la puerta? Yo dije, ¿por qué vienen a pasar la ronda? Si la pasaron a las 2 y tanto, ¿por qué vienen de nuevo? Puta que están buenos para la pega. Y yo miro para el frente, me paro de la silla, dejo el teléfono de lado y era esta persona con botas negras, teñida antigua y adulto. Cabe señalar que en ese tiempo éramos 60 los que estábamos conmigo. Y dormían 59, porque uno estaba despierto, que era yo que estaba cuidándolo. Estábamos en eso, él abre la puerta y empieza 1, 2, 3, 4, así. Y lo que todos nos decían, que es lo que él hacía, que no le tenía mucho cariño a los soldados y los contaba, que era lo que hacen todos. Y yo quedé en mi mesa, como cuando dicen que se te sube el muerto, pero quedé en la silla sentado y no pude hacer nada. Era como que, yo diría que paralizado, pero yo intenté verle la cara y cuando intenté verle la cara como que cruzamos miradas y sentí como que algo que me dijo, no, quédate acá. No, como que no hagas tal de ir. Él los cuenta, pasa al lado mío, al lado de la silla, y a todo esto uno, yo, pero con un escalofrío tremendo, no sabía, no podía, como que gritaba de adentro, pero no me salía el grito, nada. Nos cuenta, pasa por el frente mío, le intento ver la cara, nunca le pude ver la cara, ¿para qué te voy a mentir? Es como cuando anda un encapuchado de noche, tú sabes que él está caminando, tú le ves los brazos, tú ves, pero la cara no se la puedes ver porque no está encapuchado. Claro. Lo mismo era esto, yo pude dimensionar que tenía ojos, boca, nariz, oreja, pero nunca pude verle la cara, el rostro, nunca pude decirte como de qué color eran sus ojos, si tenía pecas, si estaba pálido, no, era como algo súper, no sé si decirlo terrorífico, no, porque miedo verle la cara no me causó, solamente era como que, ¿por qué no le puedo ver la cara? Era algo, claro, nos cuenta 59, porque obviamente la cama donde dormía yo estaba despierto, entonces cuenta 59, dice, ya, y se retira. A todo esto, nunca me tomé la energética, nunca me cogí la brecha, no pude, me quedé despierto toda la noche, caminaba para allá, caminaba para acá, no miraba el teléfono, el sonido de la puerta, la miraba, no me daba para nada. Pasan las 6 de la mañana y llegan a pasarme como 20 para las 6 de la mañana, vienen a pasarme ronda. Y me abren la puerta y me pasó lo mismo, que quedé como ahí que tenía miedo, si no me quedé porque yo vi y era la persona que me pasaba ronda en realidad, era como mi jefe. Entonces era el oficial de ronda. Y me dice, oye pelado culiado que no venía a darme las novedades, y le explico, mire, es que me pasó esto. Y cambia de pelado culiado, de tratarme así, me dice, pero oye flaco, ¿estáis bien? Y yo como que chuta, entonces esto es como ya pasó. Es que le dije, sí, me dice, ¿necesitas ir a la enfermería? ¿Te sientes bien? ¿No te pasó nada? ¿No? ¿Cómo tenías ganas de vomitar? ¿No tenís sangre? Y yo como, no, nada, ¿por qué? No, es que hemos tenido soldados que todos los años, esta persona pasa. Y hay algunos que colapsan y les dan crisis de pánico, se desmayan, tienen vómito, o es una experiencia tan choqueante que nunca han vivido algo así, que quedan idos. Y fue como, wow. Tiempo después, en ese mismo regimiento que salió en las noticias, pero no fue muy bullado, en el regimiento que estaba yo, pillaron una fosa común. ¿Ya? Una fosa común con detenidos desaparecidos, ahí en Coyhaique. Y uno de los esqueletos tenía ropa de militar. Y todos decíamos, pero ¿cómo un militar en una fosa común? O sea, es como irrisorio porque obviamente eran los que no estaban con el tema político, los que no estaban a favor de, en ese tiempo, de Pinochet, eran los que asesinaban. O sea, ¿por qué hacía un cadáver de un militar en la fosa común? ¿Y por qué? Y después
Y claro, después entrando en confianza con un suboficial que ya se iba a retiro, que yo creo que nos contó porque ya se iba a retiro, o sea, ya había cumplido sus 30 años, ya no estaba ni ahí. A unos pocos nos dijo, no, miren, lo que pasó con él es que esa persona, él tenía claro sus ideales. Sus ideales eran defender el país y defender porque él lo habían preparado para la guerra. ¿Y qué es la guerra? Defender a su país, defender la patria y defender a las personas que habitan el país. Somos los chilenos. Entonces cuando llegaron esas personas y algunos lo obligaron a ir a matarlas, él dijo que no. Él, lisa y llanamente, él dijo que no, yo no voy a ir a matar chilenos porque ¿cómo yo no? ¿Cómo voy a matar a las personas que yo quiero defender en caso de guerra? O sea, no es como algo, no va contra mis ideales, es lo que dicen. Lo pescaron y lo mataron y lo metieron en la fosa común. Y lo que todos destacan y dicen que todos se acuerdan de él, es que él tenía mucho, pero mucho afecto con los soldados. Claro, los ninguneaba, que oye, pelado, pero él tenía mucho afecto. Por eso, a los cabos, a los oficiales, a los tenientes, a los capitanes, a todos los que tienen grado, nunca se les aparece. Solamente cuando a todos los soldados. Y no todas las semanas. Y no siempre podía ser mensual, podía ser semanal, podían pasar 3 meses, podían pasar 4 meses, y de la nada él aparecía. Y siempre a la misma hora. 3:05, 3:15, 3:20 y justo a las 3. Cuático. Sí. No, era un tema. Yo soy de acá de la 7ª región, hacia la cordillera. No sé si ubican Talca, hacia bien a la cordillera, un sector que se llama Vilches. ¿Ya? Acá hay un sanatorio que igual es súper bien conocido, que se llama el Sanatorio Los Maistenes. Y como es el nombre, es un sanatorio que fue para el tema de la tuberculosis hace mucho tiempo atrás. Y después de eso fue un orfanato. Y normalmente siempre la gente va allá por lo tenebroso, que se puede decir así, que tiene el aspecto de este. Y también hay un sinfín de historia que tiene. Y yo con mi hermano y mi hermana fuimos nosotros a averiguar para ver cómo era el sanatorio adentro. Y fuimos bien tarde, súper tarde. El tema es que yo siempre fui escéptico en el tema de lo paranormal y todo eso. ¿Ya? Y claro, yo entré y pucha, mi hermano como pidiendo permiso y cosas así. En cambio yo, todo el contrario, empecé a caminar por todos lados. Llegué incluso hasta a romper así como plantas o flores que habían para poder pasar a otras partes que eran de difícil acceso. Después de todo eso, yo encontré algo adentro que era, se puede decir, como parte del sanatorio, que era como atractivo, un objeto chico, y yo cometí el grave error de traerlo a la casa. Después de eso, cuando fuimos al sanatorio nosotros, aproximadamente unos 4 días después, yo tenía en mi pieza, tengo como la persiana de estas que se puede, uno las va corriendo y se puede ver hacia afuera igual, cuando hay luz. Yo empecé a ver a una persona parada siempre afuera de mi pieza. Esto siempre era en la noche. Con el alumbrado de la calle, siempre se podía ver la sombra o la silueta de esta persona. Y yo nunca le tomé mucha importancia por lo mismo, porque siempre, como les dije, fui escéptico en el tema de lo paranormal. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que mientras transcurrían los días, lo empecé a ver a diario. Y era una silueta de una persona súper grande. Y la particularidad de esta persona es que
Era alto y siempre tenía un sombrero. Siempre, siempre. Ya. Y fue lo que empezó a pasar. Es que después de verlo fuera de la pieza, lo empecé a ver dentro de la pieza. Yo estaba acostado y lo vi en la puerta. Mientras transcurrían las noches, cada noche que pasaba, lo veía más cerca de mi cama. Siempre más cerca. ¿Qué fue lo que llegó? O incluso a estar parado al lado mío. Y yo, no sé, siempre que trataba de encender la luz con el flash de mi teléfono, la persona desaparecía. Dejaba de estar y, pucha, yo lo comenté acá en mi familia. Y ellos me dijeron que, claro, que era que podía hacer algo que, no sé, se apegó a mí con lo irrespetuoso que yo fui en el sanatorio. Y, como les digo, yo no le tomé mucha importancia. Ya un día, que yo ya me había hecho como costumbre de ver a esta persona, a esta silueta dentro de mi pieza, yo un día lo vi y él ya estaba sentado en la cama, y ahí fue cuando ya le tomé el peso a la situación. ¿Qué fue lo que me recomendaron hacer? Que fuera donde una persona de estos típicos que hay como en el campo, que se le dice que son como tipo brujos o cosas así. Y me llevaron allá, y yo, sin contarle nada a esa persona, lo primero que me dijo cuando yo entré fue que me dijo que algo estaba como adherido a mí. ¿Ya? Él me dijo que yo había ido a una parte, a un lugar que estaba muy, muy cargado de mala energía, y que yo me había llevado un objeto que ese ente apreciaba y que estaba muy molesto conmigo. Y ahí yo fue cuando quedé de lado, porque yo en ningún momento le conté nada a esa persona. Ella me lo dijo solamente cuando me vio. Y claro, me dijo que ese ente estaba tan molesto conmigo que el objeto, o sea, lo que él quería lograr era llevarme a mí por las cosas y por lo que yo me traje hacia acá a la casa. Y yo le pregunté que qué era lo que podía hacer yo para poder salir de eso, porque ya me estaba causando miedo, y yo soy una persona, ya tengo 26 años, y como les dije, yo nunca tuve miedo a esas cosas ni nada, pero igual, después de que una persona que la ves fuera de la pieza, un ente, ¿cachai? Y cada vez que tú, no sé, enciendas las luces, cosas así, no haya nada. ¿Ya? Y que de repente, no sé, lo veis sentado en tu cama, ¿cachai? A las 3, 4 de la mañana, es algo, no sé, súper chocante. Y esta persona lo que me recomendó hacer es que yo vaya al mismo sanatorio y que lleve tipo una ofrenda. ¿Mm? ¿Cuál fue el problema? Es que yo tuve que ir solo al sanatorio a la misma hora que yo fui con mi hermano. Oye, ¿cuál era el objeto? Preguntan acá. El objeto era como algo tallado de madera, ¿cachai? Era como algo, una figura súper particular. No te podría explicar bien cómo es, pero era algo que estaba tallado con madera. Se notaba que era algo así como súper antiguo. Y yo lo tenía en la pieza, ¿cachai? Así como cerca del televisor que tengo en mi pieza. Y la persona, claro, me dijo que yo tenía que llevar el objeto y una ofrenda aparte. Y yo tuve que llevar flores. El problema es que, claro, yo tuve que volver a ir al sanatorio solo. Y volver al sanatorio solo a las 11, tipo 11 de la noche, y ponerme a rezar y pedir disculpas por lo que yo había hecho. Y yo no te voy a mentir que cuando yo fui
te lo juro que nunca en la vida había tenido tanto miedo como tuve ese día. Estar en un lugar en el que falleció tanta gente y el saber que una de esas personas o uno de esos entes está enojado contigo, ¿cachai? Y que te dicen que lo único que quiere hacer es llevarte con él. Y es una sensación horrible, ¿cachai? El estar ahí en medio, ¿cachai? De un, vuelvo a decir, como en un lugar en el que falleció tantas personas y tú solo. Claro. Es algo, ponte tú, que te deja así sin palabras. Yo después de eso, hubieron muchas noches en las que yo no podía dormir porque tenía miedo de que esta persona o que este ente volviera acá a la pieza y que cumpliera el objetivo que él tenía. Gracias a Dios, después de que hice eso, pedí disculpas, las disculpas correspondientes y devolver el objeto que yo me traje. Este ente dejó de aparecerse en la pieza y a día de hoy yo no lo he vuelto a ver. Pero si me preguntáis si es que yo volvería a ir allá al sanatorio, ¿Mm? no lo vuelvo a hacer nunca. Oye, pero cuando fuiste a dejar el objeto, ¿fuiste solo? Sí, esa fue una de las condiciones que me dijo la niña que tenía que ir. Que tenía que ir solo. Y ponte tú, desde mi casa al sanatorio es como un viaje aproximadamente de unos 30 minutos. ¿Ya? Y te lo voy a decir así, como estar ahí a las 11 de la noche, muy lejos de mi casa, no es una experiencia que no la quiero volver a repetir nunca más. ¿Y qué edad tenía ahí en ese tiempo? Yo tenía 24, Ya, fue hace aproximadamente 2 años atrás. ya. Y gracias a Dios ya no lo he vuelto a ver más y pucha, he vuelto a dormir bien porque después de eso estuve, pucha, 1 mes, 2 meses, ¿cachai? En el que no podía dormir, en el que, pucha, tenía que ver que estaba amaneciendo para recién poder ahí cerrar los ojos porque tenía miedo, ¿cachai? A que este ente se volviera a aparecer y cumplir lo que era el objetivo de él. Mm. Oye, ¿y qué pensaste cuando en ese preciso instante así, porque me imagino tu mente cómo debe haber volado no cuando tuviste la experiencia, porque la experiencia después la fuiste asociando al objeto, pero cuando tenías que ir a dejar el objeto ahí al sanatorio, esa media hora de viaje, o sea, tu cabeza debe haber volado de miedo, yo creo, y con dudas de ir o no ir. No sé si estoy en lo cierto. Claro, ¿cachai? Ponte tú, fue una cosa en la que tienes muchas cosas por las cuales pensar, ¿cachai? Porque puta, uno dice, no sé, quizás son mentiras, ¿cachai? O valdrá la pena y todo esto, pero también tenéis la parte de decir que, pucha, si no hago esto, quizás cómo voy a terminar, Mm. ¿cachai? Esta persona o este ente va a cumplir, ¿cachai? El objetivo que tiene, que me dijo esta persona. Y el problema, cada vez que yo veía la silueta, yo lo podía ver desde los pies hasta el cuello, pero nunca la cara. Nunca se mostraba la cara. Mm. Se le veía el sombrero, pero no se le veía la cara. Y de verdad fue algo que me marcó. Me marcó y me dejó. Pucha, hoy en día ya te puedo decir que soy fiel creyente de todo lo que es la actividad paranormal. Y después de eso, después de esa situación, quedé como con una sensación diferente. Porque me han vuelto a pasar otras situaciones, ¿cachai? Como Ujú. súper fuertes que yo incluso he estado acompañado. Yo tengo mi pareja ya,
tenemos una relación también hace ya 1 año y medio. Y Ya. también nos ocurrió una situación paranormal que también a ella la dejó marcar porque tampoco creía en esas cosas. Pero como no sé cómo explicártelo, ¿cachai? Que después de lo que me ocurrió, como que quedé súper sensible a esas cosas y me han ocurrido muchas cosas, me han vuelto a ocurrir muchas cosas paranormales. He vuelto a ver a gente que ha fallecido en accidentes acá en la carretera que queda hacia acá. Personas que yo conozco que fallecieron y lo he vuelto a ver después de eso. Y eh, es algo que me tiene como ya, eh, como con un miedo constante. Claro. No sé, al salir de noche, conducir de noche solo, por todas las situaciones que me han ocurrido después de eso. Mi nombre es Cristian, soy de la zona del Carbón, 8ª región. Les comento que acá hay muchas leyendas que han sido transmitidas por generaciones pasadas. Y hasta el día de hoy se comentan al igual que acontecimientos paranormales ocurridos en sitios abandonados o donde han ocurrido tragedias. Acá en el sector llamado El Pueblito, año 1986, ocurrió un accidente vehicular. Un bus se volcó en un barranco en el pueblito donde fallecieron 18 personas, entre ellos varios estudiantes de un colegio de Lota. Como les comenté, el bus se desbarrancó y cayó en un ojo de mar, lo que agudizó la tragedia. El sector quedó completamente cargado con esa energía de los fallecidos, y en especial unos hermanitos que fallecieron y se aparecían a los conductores que pasaban solo por ese lugar. ¿Qué hacían ellos? Les pedían que los llevaran. Muchos de ellos no se detenían y seguían su camino. Pero al percatarse, obviamente los choferes, de murmullos y risas de niños, miraban por el espejo retrovisor y veían a los niños arriba en la calle. Hay varios relatos similares. Hay otros que comentan que al pasar en las tardes por ese lado se escuchan los gritos. Otros dicen que se les aparecía una mujer mayor caminando por la línea del tren a las parejas que pasaban por ahí. También en ese lugar se habla de una llorona. También la Taco Alto, que es otra leyenda, el Culebrón. Y viejos mineros también comentaban sus vivencias en Los Peliquenes o en la famosa mina de Nácar de don Matías Cauciño, donde también hay relatos de sucesos paranormales. Destaco, para los que no conocen la región, en la Niña de Enacar fue donde se filmó la película chilena Subterra, donde aparece el famoso Chiflón del Diablo. Esto fue un día sábado, 2 de la tarde. Yo me encontraba en el patio de honor, aquí en el regimiento, en la ciudad de Los Ángeles. De repente veo 2 espectros, uno alto como de 1,80 m y el otro sería de 1,65 m. Más o menos para que vean la relevancia que tenían, o relevancia que había entre las 2 personas. Sí, eran 2 personas. Pero lo curioso, que ellos no se daban cuenta, o no se han dado cuenta, que ellos fallecieron. En este regimiento hay sepultados detenidos desaparecidos. En el post-terremoto 2010 se dio orden de demolición del gimnasio militar. Y cosa más extraña, lo remodelaron. Y hay otros 2 puntos más donde podrían haber, pero estas 2 personas que yo veo venían desde las caballerizas, iban conversando y me da pena porque ellos no se han dado cuenta que ya no están en este plano.
Y una de las voluntarias me pregunta a mi instructora, ¿qué le sucede? ¿Por qué mira con esa, como una mirada extraña me vio? Y le dije, no, que estaba mirando esos dos perritos que estaban ahí jugando. No le iba a decir a ella, ¿sabe que estoy viendo dos personas? O las almas de esas personas. Ya, la primera, no voy a dar nombre ni lugar del destacamento, pero era en el sur. Y más o menos tiene que haber sido entre el año 99 y 2000, por ahí. Lo que pasó fue que un avión del ejército cayó yendo al sur, tiene que haber sido como Aysén, algo así. Y estuvo perdido mucho tiempo. Y el avión iba con personal militar más su familia. Y se estrelló y estuvo como 2 semanas, creo, más o menos desaparecido. Y después, lamentablemente, fue encontrado siniestrado en un cerro y los cuerpos fueron rescatados. Y después de eso fueron trasladados a una cierta ciudad y ahí se le hizo una ceremonia en un gimnasio, el velorio. Y bueno, dentro de los cuerpos, lamentablemente, habían militares y sus familias, más sus hijos. Pasó el tiempo de eso y nosotros, como éramos hijos de militares, vivíamos casi dentro del regimiento y dentro de las actividades que de repente realizábamos íbamos a jugar baby fútbol al gimnasio. Y estábamos jugando y de repente llegaron nuestras amigas también, que igual hija de militares, y nos pusimos a jugar a la escondida. Y justo ese gimnasio tiene la particularidad que, aparte que es grande, tiene harto espacio, tiene una oficina y bodega cerrada y una galería bien alta, y por los lados, donde están como los aros o los arcos, tiene ventanales gigantes. Y ese día había luz de luna llena. Ya, y estábamos jugando a la escondida y de repente yo estaba como escondido en una cercha. Y de repente se siente que por la galería empiezan como a bajar, como corriendo así. Y dije, oh, alguien se va así, un tras por mí. Y justo cuando se ve como que va a llegar desde la galería a la cancha, llegaba toda la luz de la luna llena, entonces iluminaba toda la cancha. Y siente como que alguien saltó a la cancha y se siente los pasos. Yo estaba mirando, se veía todo en la cancha y se sentían los pasos corriendo. Y de repente salió una puerta, ¡pam!, se cerró. Y ahí nos fuimos, cagado miedo. Y después, el tiempo después, me acuerdo que igual llegaban algunas unidades de la BOE, antes la BOE, la Escuela Paracaidista y Fuerzas Especiales, y llegaban a hacer periodo cerca de un lago. Y se quedaban a dormir en el gimnasio y ahí igual les pasaban cosas, les sacaban los sacos, les movían las cosas. Así que siempre ese gimnasio quedó como un poco cargado después de ese velorio que se hizo a todas esas familias que murieron en ese accidente. Hola, buenas tardes. Ya, le contaré mi experiencia ocurrido en un destacamento cuando presté mi servicio militar allá en 2014, 2015 más o menos. Ya yo, bueno, en ese, a mí me habían dicho así los soldados antiguos que en esa unidad habían pasado hartas cosas, muchas cosas. Algunos me decían que hay una pieza exclusiva donde la tienen con candado, que se mueve la silla. Bueno, y nosotros dijimos, esto nos están agarrando para el chuleteo a los nuevos que íbamos ingresando. Y ya, pues ya había un soldado con cripto en ese tiempo antiguo ya que ya me dijo a mí, o sea, nos dijo un día a nosotros, cabros, dijo, no es por nada, pero cuando estén de guardia, dijo, estén atentos, porque se ve algo ahí. A mí nadie me creyó, dijo, pero ojalá que ustedes sí. Y él dijo que veía cosas. Lo fome dijo que siempre nos tocaba con clases nuevas, porque ahí llegaban los clases nuevos, entonces ellos no sabían lo que había ocurrido hace años atrás. Y ya, pues, cierto día después de la entrega de armas, cierto, toda la parafernalia que se hace ahí, entregaron entrega de armas, listo, después su salida, de ahí de vuelta a guardia. Cuando llegábamos ya teníamos que hacer guardia y cosas así. Ya nos tocó con mis camaradas ya guardia y nos fuimos.
nos fuimos a apostar, ahí nos enseñaron lo que teníamos que hacer, el santo y seña, ¿cierto? En caso de cómo presentarse y todo el tema. Y empezaron los puestos, habían 5 puestos. Y ya nos quedamos, cada quien en su puesto. Y bueno, a mí me me tocó como en un puesto donde estaban los camiones y cosas así. Y ahí era iluminado porque era como más, según ellos, era más oscuro, y en esa parte tenía que haber iluminación para ver. Ya, pues, me quedé ahí y así, pues. Y de repente ya cuando llegamos ¿cuánto se llama? A la sala de descanso, ya ir con los camaradas, unos que fueron a fumar afuera, yo igual fui afuera a conversar con ellos. Y había uno que me dijo, cabro, ¿sabe qué? Dijo, no es por nada, dijo, pero estaba ahí donde está los materiales de hierro, dijo, en ese puesto, dijo, y escuché ruido. Y en esa parte habían como container así, en una parte, y lo tenían tapado con una malla así, para que no se notara. Y el material de hierro estaba al lado de esos containers, y cuánto se llama, y había piedrecilla así, entonces se escuchaba cuando tú caminabas y todo. Y dijo, cabro, ¿sabe que vi a alguien ahí? Pero yo creo, dijo, que deben ser clase que iba para la pieza soltero, entonces dijo, no, tampoco me fui a presentar, dijo, pero ya, y no fue. El otro colega dijo, el otro camarada dijo, ya, dijo, te está inventando, ya empezaste con tu lecera, no, dijo, sí, de verdad, ya. Ya, pues después le tocó al otro y así, pues. Y yo entre mí igual, pues decía, ya, esto están leseando nomás, y como los soldados antiguos le dijeron, estos se pusieron a escuchar cosas que no son. Ya pasó un tiempo, como a las 2 de la mañana me tocó ir a mí a apostarme en ese lugar de material de hierro. Ya, pues yo como en zona burlesca igual diciéndole ya dije yo, esto está leseando para meter miedo. Y yo como vengo de campo, entonces yo ya había visto cosas extrañas, pues ya donde vivo yo en el campo, pucha, se ve de todo, de todo, de todo. Y ya, pues, me fui a apostar ahí al lado material de guerra. El instructor me dijo, ya tenéis 50 metros para allá, 50 metros para el otro lado para vigilar. Y mi otro camarada estaba lejos, estaba como a 100 metros, 150 metros de mí, o un poco más, y con cueva veía su garita. Y aparte de eso, que en esa parte era oscuro así, pero sin luz, sin nada. Y ahí había una cuestión así de caballerizas que le decían ahí, que estaban ahí al lado de material de hierro. Ya, me quedé apostado, eran como las 2 de la mañana. A la media hora después que nos dejaron a todos en su puesto, pasó el suboficial de guardia. Y ahí yo, claro, me fue a presentar así. Y la diferencia de los cabos con el suboficial de guardia, por ejemplo, el comandante de relevo anda con el fusil atravesado así como en el pecho, o sea, como sosteniéndolo. Y el de suboficial de guardia con la pistola acá en la pierna. Entonces se diferencia el tiro del suboficial, igual que el oficial y cosas así. Pero el oficial casi nunca pasa, siempre son los suboficiales, y el oficial se encarga de otras cosas administrativas. Ya, pues, y pasó el suboficial, ya sin novedad, ya listo. Y ya pasó como una hora aproximadamente, y de repente veo una silueta otra vez. Pero esta vez la silueta así como que llegó hasta cierto punto, quedó disparado. Y yo estaba, cuando lo vi así como bien retirado, dije, ya mi suboficial, y fui de nuevo. Pero cuando ya me iba acercando así como lo vi bien, pues así una silueta de una persona bien. Y se dobla así como a mano izquierda, se mete entre medio de las caballerizas y ¿cuánto se llama? Material de hierro. Y como había piedrecilla, se escuchaban los pasos. Y yo dije, mi suboficial, fui corriendo, le dije, sí, no. Y cuando miro, oscuro así, pues o sea, no se veía nada. Y no vi nadie, escuché los pasos y todo, pero dije, ya, no importa, dije yo, capaz que se fue. Y yo dije, ya me van a retar porque no me vine a presentar antes.
y de repente escucho que en material de guerra empiezan a hacer como sonidos, po. Hacia adentro como que empiezan a mover los fusiles, o sea, a cargar un fusil y cuestión. Y yo dije, ya, dije yo, ¿quién a esta hora va a estar ahí? Y fui a material de guerra que estaba cerca, porque era como mi radio donde yo podía vigilar. Uy, nada. De hecho, me paré en la puerta de material de guerra así, toqué, así como, dije, ¿quién vive? Nadie. No, no me nombró nada, o sea, nadie me dijo nada, ni me dijo eh, cabo o sargento tan, no, nada, nada, nada. Yo me fui al puesto, pues dije, allá no importa. Y de repente voy así como llegando casi a la garita donde tenía que estar, y escucho unos pasos otra vez en las piedrecillas. Y en esa parte estaba oscuro y nosotros no usábamos linterna, nada, así nomás, solamente la radio. Y ya, pues, cuando escucho así el ruido, voy, y ya así como dije yo, ¿ingresó alguien o simplemente estoy escuchando el cero? Ya, fui a mirar, nadie. Y la única diferencia así que cuando fui hacia me gané atrás de material de guerra, estaba la luz prendida dentro de material de guerra. Y yo dije, ya, si yo estaba apagada esta cuestión, o vino alguien o me estaba leseando. Y hablé a la guardia. Le hablé a la guardia, a buscar al comandante de relevo, le dije, ¿sabe qué, mi cabo? Ya le expliqué, y me dijo, pelado, me dijo, ¿estáis viendo leceras? Si esa cuestión no hay nadie en esta hora, ¿cómo se te ocurre? Y yo le dije, no, y ya me retó. Y al rato llegó el comandante de relevo, me dijo, ya, ¿qué pasó, pelado? Me dijo. Y yo le dije, puta, mi cabo, le dije, yo miré, hay una luz prendida acá y estaba apagada hace poco. Me dijo, ¿preguntaste? Sí, no, sí. ¿Fuiste a ver quién era? Sí, no, sí, toqué la puerta. Todo, todo lo que conlleva lo que había que hacer. Y ¿cuánto se llama? El cabo me dijo, y recién salió el cabo de la escuela, pues, me dijo, hasta ahí, esta cuestión me dijo, ya voy a ir a pedir la llave y apagar la luz. Ya, puta, llegó, fuimos los tres, porque yo también tenía que ir a ver la ronda y todo, ya, fuimos, abrió la cuestión. Apagaron revisó adentro, nadie apagó las luces, listo, cerró la cuestión, listo, no. Y ahí el clase me dijo, me fue a dejar el puesto otra vez, y ahí porque me dijo, ya, vamos, me dijo, ya no, para que no estés leyendo. Ya, listo, me fue a quedar al puesto, y el clase ya me empezó a retar, pues de hecho me hizo pagar ahí sus 10 de brazo y cuestiones, lo típico ahí cuando el clase de repente es para que te mantenga, no sé, si lo hacen de buena onda, no, y ya, listo. Y el clase de repente ve una silueta, ve una silueta así como que venía del puesto de guardia hacia material de guerra. Y ahí dijo, ya peló, me dijo, ahí viene el suboficial, lo vamos a ir a presentar. Y caché que íbamos, y justo cuando íbamos llegando, sí, la silueta como que se desvaneció. Justo había una parte oscura y una caseta, así como una letrina que tenían. Y como que se metió ahí. Y el clase dijo, ¿y este quién anda? El suboficial dijo, ¿se metió para qué? Y él prendió la linterna del teléfono. Y lo metimos a revisar y sabes que no había nadie, po. Y el cabo dijo, ¿y sabes qué, pelado? Dijo, ¿viste lo que vi yo? No, le dije, sí, lo vi, mi cabo. Me dijo, esta cosa está rara, po. Esto está raro, dijo, porque que desaparezca una silueta aquí. Y llamó al suboficial, pues pescó el teléfono y llamó y le dijo, ya, y el suboficial contestó, le dijo, mi suboficial. Le dijo, ¿usted dónde está? El suboficial dijo, no, estoy aquí en el puesto guardia, le dijo, estoy reemplazando al sargento que entró ahora recién al baño y vuelve al tiro. Y le dijo, ¿sabe qué es que vi? Y ahí el suboficial le dijo, ya, ¿de verdad? Le dijo, sí, yo pensé que era usted. Le dijo, ya, espérate, le dijo, de ahí yo te digo, ya. Y justo el cabo me dijo, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí nomás y voy a ver si pasa algo más. Ya, nos quedamos ahí.
Y de repente así empiezan a hacer sonar dentro de material de guerra otra vez, pues. Sonaban así como que estaban arreglando un fusil, como que lo cargaban y cuestiones así. Y de repente lo más extraño que escuchamos fue así cuando, como casi como un disparo así, ¡tá! Fuerte, fuerte. Y el clase me dijo, dijo que, y lo fuimos corriendo como estábamos al lado del material de guerra. Y la luz del material de guerra estaba encendida y adentro se escuchaba así como que había algo había caído. Y llamaba al suboficial de guardia, ya toda la parafernalia, pues, y llamaron a los que estaban en descanso, así como para irse a sus puestos de emergencia en caso de. Y fuimos a revisar, pues, fuimos a revisar adentro y todo. Y nada, pues, y después llegó un suboficial mayor que había ahí. Llegó y él nos dijo, ya muchachos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dijo, nos vamos a quedar aquí afuera y vamos a esperar un momento, dijo, porque aquí les voy a decir algo. Ya nosotros así como todos pendientes, porque nosotros no sabíamos qué cosa los reunió. Y como habíamos visto esa silueta, todo el tema, de repente nos llevó a una parte así donde había había una virgen así afuera y habían unas placas abajo. Y ahí había un nombre, pues, de un sargento así, un sargento recién ascendido. Y él nos contó la historia, y hay muchos dijeron que la habían escuchado, pero tampoco nadie quería hablar porque sabían que nadie los iba a creer. Y ahí estaba la placa del sargento que había muerto ahí. Resulta que ahí el suboficial nos contó que era un sargento, un cabro que había ascendido de cabo primero a sargento, como llevaba como 2-3 meses. Y resulta que ahí él nos contó que ese clase lo había dejado su señora y sus hijos. Y él era de material de guerra y resulta, dice que un día adentró a material de guerra, cargó, cierto, su arma y se quitó la vida. Y dentro de ese de material de guerra, y por eso dijo que ahí se escuchan como de repente disparos o a veces simplemente ven la silueta que va caminando, que camina pero no es nadie. Y ahí nos pusieron así como, bueno, y ahí el sargento dijo, los que son católicos recen, los que son cristianos oren, y los que son ateos, dijo, crean, hagan cualquier cagada, dijo, pero hagan algo. Y al final, prendimos una vela para que nos dejara tranquilo, porque después de eso no fui el único, o sea, fueron mis camaradas y después las guardias, nosotros le contamos al día siguiente, ¿cierto? Cuando nosotros entregamos nuestros puestos a los nuevos a los nuevos que iban a relevarnos, les dijimos más o menos lo que estaba ocurriendo. Y el cabo así, igual, pues estaba medio pálido, no entendía nada. Y él decía, cabro, decía yo, de verdad, decía yo, no, me está dando cosas esto acá. Y el suboficial después igual nos fue a conversar, pues nos dijo, chicos, no tengan miedo, estén tranquilos, traten de, cada vez que escuchen algo así, recen o oren, y díganle que descansen en paz, ¿no? Y ya, y nos fuimos ahí, todo tranquilo. En la noche igual nos hicieron orar y rezar porque prácticamente se escuchaba cuestiones de material de guerra. Y era como la fecha, como que se acercaba la fecha donde él se había atentado contra sí mismo. Y no, pues ahí todos los que pasábamos por ese puesto, después nadie quería estar porque veíamos la silueta o escuchábamos el ruido, como que se disparaba alguien. Pero ya llegaba un momento cuando ya tú te acostumbrabas, y ya cuando una vez que te acostumbrabas ya era como normal. Y no era casi todos los días, era así como, no sé, pues, en la semana 2-3 veces escuchabas eso. Y nos levantaban a todos porque habían unos camaradas que eran un poco más como débiles, podemos decirlo, y se ponían a llorar. Y ahí había que ir a relevarlos los que estaban. Y no, yo, como
como le digo, quedé con esta experiencia. De hecho, cuando paso por fuera del regimiento, ahora está cambiado esos containers que estaba ahí, lo sacaron. Ahora donde estaban las caballerizas, eso ya lo hicieron como pabellón de soltero también. Y material de guerra lo trasladaron. Y ahí parece que ya sacaron material de guerra, lo dejaron, no tienen material de guerra, por lo que me contaba un clase. Entonces, pucha, igual fue una experiencia que me ocurrió cuando era soldado con cripto. Y después ya cuando pasé a tropa igual me pasó otras cosas similares, pero ahí fue que habían muerto dos soldados con cripto y un sargento. Entonces, en cada regimiento yo sé que hay algo que ocurre o algo que pasa, por eso escuchan cosas. Y quizás muchas veces los clases nos lo dicen para que nosotros, o sea, los que íbamos ingresando como soldados con cripto, no tuviéramos miedo. Así que eso me pasó en ese destacamento. Así que no, pero igual lo paranormal, yo hasta ese momento había visto muchas cosas, pero así dentro de un regimiento pensé que no ocurrían cosas así, porque algunos tenían iluminaria y todo, pero lo paranormal se deja ver con luz o sin luz. Así que eso, les envío igual un saludo a todos los que estén oyendo esto. Yo sé que a muchos les ha pasado algo y bueno, ahí que puedan contar su experiencia, porque igual he escuchado algunos casos que están ahí y de verdad experiencias que de repente uno piensa que no es real, pero cuando ya lo vives es otro cuento. Eso, mi estimado, saludos a todos los que están oyendo esto. Y la otra, la que nos pasó, ¿Ya? fue que nosotros veíamos una niñita. ¿Ya? Nosotros la veíamos muy seguido. Y nosotros la veíamos acá en la población de oficiales. Bueno, para los que han hecho acá el servicio militar acá en el 17, no sé si lo conocerán algunos, han dado por acá. La población oficial está pegada hacia la calle La Torre. ¿Ya? Ya, pues, y está acá, y está muy cerca del gimnasio. Ya, pues resulta que yo un día estábamos ahí en el gimnasio y me acuerdo muy bien que un compañero va y me queda mirando y me dice, oye, me dijo, ¿y esa niñita que anda allí? Yo le dije, ¿cuál? No anda nadie. No, sí me dijo, si hay una niñita ahí. Y después resulta que fue y se acercó. Pero yo vi cuando este compañero mío va, estira la mano y es como que le da la mano a alguien y se va conversando con alguien. Se fue hablando con alguien. Y después yo fui y le dije, ¿con quién ibais conversando vaya? Me dijo, iba con una niñita, una que estaba ahí, pues una que te estaba a ti, una que andaba a ti pidiéndote ayuda. Yo fui y le dije, yo no vi a nadie, le dije. Y cuando yo te vi a ti, cuando ibas para allá, tú ibas solo, tú no. Yo lo único que vi que tú estiraste la mano y te fuiste conversando con alguien. Y te fuiste hacia la población de oficiales. Oh. Ya, pues. Y después te volvió y este me dijo, ya lo fui a dejar. Pero le dije, ¿entiendes? Andaba ahí solo, le dije, y para si vaya fuiste solo, yo no quisiste nada, y tú te fuiste solo, vaya. Ya, pues, y después yo empecé a averiguar porque me empezó a llamar mucho la atención lo que este cabro había hecho. Y un día le comenté con este mismo sargento con el que yo le estoy hablando, que él, como yo le decía, él era antiguo, entonces conocía todo lo que había pasado. Me dijo, ¿querés saber la verdad? Me dijo. Sí, le dije. Esa niñita que ustedes veían, que tú viste, porque yo la vi,
una vez la vi, pero la vi a lo lejos, no así cerquita como la vi este compañero, sino que yo la vi como bien, digamos, un poquito más lejos, y después se me perdió. Pequeñita, era la hija de un capitán que murió atropellado justo a la entrada del portón, me dijo. Me dijo la atropelló un teniente. Y ese capitán se volvió loco cuando murió la hija, se volvió loco y lo dieron de baja. Y esa es la niñita que anda por ahí. ¿Y sabéis por qué yo te creo? Me dijo. ¿Ya? Porque yo cuando era cabo, yo fui a hacer un relevo y también la vi, me dijo. O sea, ya no éramos solamente los soldados los que la habíamos visto, sino que ya había un personal de planta, cabo, ya que la había visto, güey. Oye, ¿y de qué año más o menos, bueno, si es que sabéis nomás, pues, pasó ese evento de la niñita, así como la historia original? O sea, ¿cuándo pasó la desgracia o no hay datos? Por lo que él me dice, más o menos como en el 2003, más o menos 2004, por ahí me dijo. Porque él me dijo, fue antes de la tragedia, me dijo. Dijo, acá había un capitán, me dijo, y esa niñita salió a jugar, dijo, y llegó un teniente borracho, dijo, apurado, y la pasó a llevar, dijo, y la mató al tiro ahí. Y después ese capitán después se volvió loco y se fue dado de baja, pero el espíritu de ella había quedado. Y por lo que este cabrón después yo le dije, oye, ¿y a qué casa la fuiste a dejar? Y él indicó cuál casa. Y después, por lo que estuve averiguando, era la misma casa en la que vivía el capitán. Exactamente la misma casa en la que vivía. Qué cuático porque Sí. estar de la mano con alguien que no está. Sí, pues, sí, eso fue lo que yo extraño, porque este cabro a mí me dijo que estaba al lado mío primero, pero como yo no la vi, fue y se acercó y este cabro fue, pero lo que yo vi que estiró la mano, igual cuando uno le da la mano a un niño, y se fue para allá caminando, pues. Eso fue lo que a mí me llamó y yo para no decir yo como que mirando y dije, ¿y qué le pasa? Dije yo. Y se fue para allá y giró en la población de oficiales. Y giró, y se fue para allá. Ya me dijo, yo ya lo fui a dejar. ¿A quién? Le dije yo. Era una niñita, como me dijo, como de 8 años. Le dije, iba ahí solo, le dije. Iba ahí solo, no iba con nadie, iba conversando. No, me dijo, si yo lo fui a dejar a esta casa que está justo acá a la vuelta. Iba ahí solo. Y ahí este cabrón quedó pensando toda la noche. Oye, me dijo, pero de verdad iba solo. Sí, le dije. Y como que me dijo, entonces me dijo, ya un fantasma, me dijo, después. Pero después se convenció porque como que pensaba que yo lo estaba deseándolo. Cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años por ahí, como en el año 98, digamos, 99 por ahí, en donde, bueno, mi mamá tenía una amiga, y esa amiga y su esposo nos invitaron a mí y a mi mamá a unas cabañas en el Quisco, que estaban muy cerca de la playa, yo me acuerdo. El tema es que, bueno, la amiga de mi mamá tenía a su marido y el cuñado de ella, digamos la Mari, que es la amiga de mi mamá, su cuñado era administrador de estas cabañas ahí en el Quisco. Y resulta de que ya pasamos la tarde súper bien y todo. Creo, mira, yo era tan chica que yo no me acuerdo cuántos días fueron los que nos quedamos, pero tiene que haber, yo me acuerdo que fueron como 2 noches que estuvimos allá. O sea, nos quedamos la primera noche que llegamos y la última noche fue la previa antes de irnos, ya. Entonces fue como la despedida de lo que pasó esa noche, fue como la despedida para nunca más olvidarme de lo que pasó. Pasamos un buen día, yo me acuerdo, con los hijos del administrador, que tenían como más o menos la misma edad mía, y ellos empezaron a mostrarme el lugar, porque
ni siquiera era como temporada de visitantes, sino que estábamos nosotros nomás, no había más gente. Yo me acuerdo que disfrutamos todo el lugar para nosotros. Ya no había más gente, ni que fuera verano o vacaciones de invierno, no sé. El tema es que la última noche que estuvimos ahí, bueno, mi mamá me dejó solita en la pieza mientras que yo escuchaba música, no sé qué estaba haciendo, estaba jugando. Y de repente, ya mi mamá llega y me dice, ya, acostémonos. Y nos acostamos, po, en la misma cama, era una cama de 2 plazas, yo me acuerdo. Y la cabaña era una cabaña pequeña, era una cabaña en donde tú entrabas y te topabas con la cocina, que era una cocina pequeña, al fondo el baño, y a mano izquierda que tú entras estaba la habitación. Entonces, tú veías, por ejemplo, cuando tú estabas acostado, se veía que la puerta se abría, no sé. Y en la noche mi mamá roncaba como camión, o sea, yo no podía dormir porque mi mamá no me dejaba dormir con los ronquidos, de verdad que era súper... Entonces yo no podía dormir, era tarde, y me acompañaba de mi radio chiquitita que yo tenía que escuchar música muy bajita mientras que mi mamá estaba durmiendo. Entonces, de repente, como estaba la pieza oscura, yo me recuerdo porque como niña era tenebrosa igual la habitación, era como oscura, no se veía luz de afuera porque como era un recinto cerrado, como que estaba todo apagado. Y de repente, no te sabría decir la hora exacta que era, pero era tarde, y siento que intentan abrir la puerta de la cabaña, y logran entrar. Alguien entró. Y yo me quedo como congelada, así como cuando a ti te da un miedo que te paraliza. Yo dije, ¿quién será que está intentando entrar? Y yo trataba de despertar a mi mamá y me doy cuenta de que mi cuerpo estaba paralizado, ya por el miedo. Intentaba yo despertar a mi mamá, y cuando yo veo que esto se va entrando, era una persona. Te lo juro que yo me acuerdo de la ropa de la persona, me acuerdo de su cara, que era un hombre que entra muy despacio, muy lento, y mira la habitación, así como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está esta gente? Como Entonces lo veo y se empieza a acercar a mí. Esta persona muy lentamente se empieza a acercar a mí, va caminando de a poquito, yo paralizada. Yo lo asimilo como cuando se te sube el muerto, como dicen, como que te da una parálisis del sueño, no sé qué onda. Pero esta persona entra muy lento y se me va acercando y me mira, se acerca a mí, a la cama, se agacha a mí, me queda mirando de frente, y yo trataba de moverme en la cama así como que intentaba y no podía. Mi mamá roncaba como camión, como te digo, no me sentía, no me escuchaba, yo intentaba gritar y no podía. Y esta persona como que me ve, me mira y se da la media vuelta y se va. Y al otro día, como a las 6 de la mañana, que después no sé si me quedé dormida, no recuerdo. Le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Anoche entró alguien acá, una persona, pero yo no sé quién es. Y mi mamá le pregunta al administrador si alguien fue, si alguien andaba por ahí o la cabaña la estaba ocupando alguien antes, que esta persona llegó y entró. Entonces este gallo le dice, no, ¿sabes qué? No hay nadie, si estábamos nosotros nomás. Y mi mamá quedó como, Fran, ¿estás segura que viste eso? Sí, le dije, ¿y cómo andaba vestida? Me dice. Mira, le digo, andaba con un jeans como muy clarito, como celeste, con una camisa como guayé se veía, y era como moreno, así como morenito. Y no me dijo nada, él entró, le dije yo, y me miró y se fue.
Y el gallo, el administrador dice, no, si anoche no entró nadie, no hay nadie acá, no hay nadie, no hay cuidador, no hay nada, somos nosotros, ¿no? Y quedó la duda de quién había sido la persona que había entrado. Claro. Y yo muy chica, yo te digo, 7, 8 años, es como mi primera experiencia sin entender nada qué pasó de todo esto. Qué cuático. Y todavía no asimilo qué puede hacer, todavía no asimilo qué puede ser, porque, como te digo, puede ser una parálisis del sueño en donde algún ente o algo se me apareció, o alguna persona que trabajaba ahí y que ya no está en este plano, no sé qué puede haber sido, la verdad, todavía estoy con la duda. Yo, como a los 14 años, mi mamá me metió en un internado de monjitas. Yo viví 2 años con monjitas. Y bueno, yo ahí pasé bastantes cosas, igual vi muchas cosas, pero lo más impactante nos pasó a mí y a un grupo de compañeras que estábamos ahí. Me recuerdo que fue como en el verano. Ya no teníamos clase y también pasábamos encerradas en el verano ahí toda la semana hasta que en el día viernes nos daban como libre para ir a las casas. Ya. El tema es que ya, las más grandes, porque éramos niñas como de entre 11 y 17 años, porque ya a los 18 años las chiquillas ya se iban. Entonces las mayores de repente llevaban cigarros, llevaban alguna cosita por ahí para amenizar la estancia y ya. Para pasarlo bien. Pero no, claro, no, pero no droga, sino que cigarrito o algo así. Y en la noche, bueno, este internado estaba en un segundo piso, estaba al frente de donde vivían las monjitas, porque nos dividía un patio. Y ese patio era oscurísimo en la noche, que ninguna no nos daba ganas de bajar a nada. Ya, entonces, bueno, esta noche que quedamos todas en salir como más o menos a las 11 de la noche, cuando ya la monja estaba durmiendo, porque vivía con nosotros. Entonces salíamos muy calladitas al patio, al segundo piso, porque teníamos como una especie de, no de quincho, sino que una terraza. Que esto queda en Viña, entonces teníamos una vista hacia Forestal. ¿Ya? Para los que son de Viña deben cachar. Bueno, sí, yo soy el tema es que teníamos una muy linda vista y nos juntábamos ahí 5, que éramos como las 5 amigas que nos juntábamos siempre ahí. Y esta noche, ¿qué te digo yo? Ya estábamos conversando, riéndonos, fumándonos un cigarrito, y de repente de una de las escaleras que daba hacia el patio, pero esta era por dentro del hogar, vemos que viene subiendo una monja. ¿Ya? Viene subiendo una monja, pero no le veíamos la cara, como estaba oscuro, entonces nosotras dijimos, cagamos, o sea, nos van a retar, van a sentir el olor a pucho, nos van a retar. Pero había una puerta que separaba la escalera de la terraza, entonces esa puerta estaba cerrada. Y nosotras decíamos, ¿quién será? ¿Por qué no ha abierto la puerta? Y de repente nosotras nos quedamos congeladas porque fuimos a ver quién estaba ahí y no había nadie. Nadie, o sea, nosotros pensamos, dijimos, ¿qué hermano? No, ninguna hermana, o sea, no. Y nos cagamos de miedo y salimos corriendo para adentro, o sea, literal, porque como no había nadie, esa galería era cerrada por todos lados, entonces imposible que alguna hermana pudiera pasar para allá. Pero nosotras pensamos que era alguna hermana que estaba por ahí y que nos había visto, porque igual había visto luz. Y cuando nosotras nos acercamos, dijimos, ¿vamos todas o no va ninguna? Porque si no,
y nos acercamos, fuimos a abrir la puerta y no había nadie. No vimos ni siquiera la luz de la monja que vivía con nosotros, ni la luz prendía nada. Así que nosotros entramos, pero cagás de miedo, y entramos a nuestras piezas y nosotros empezamos a despertar a las chiquillas. Y decíamos, ¿sabes qué? Vimos una de las hermanas, pero no había nadie en chiquilla de verdad. Quedamos pero todas para adentro, o sea, que esa fue como la experiencia que nos llevamos para siempre nosotras, porque nunca nos había pasado nada ahí. Pero haber visto esa monja que venía subiendo y que no, al final que fuimos a ver y no había nadie, entonces quedamos así como, ¿quién habrá sido? ¿Quién? Y quedamos con eso, pues, con la duda de que quién era. Oye, ¿Quién era esa monja que estaba ahí? Dime. ¿y no había ni historia al respecto anteriores a lo mismo? O sea, que hay personas que hayan visto una monja, ¿o fue la primera vez que pasó esto? No, o sea, sí, mira, es bien loco lo que te voy a decir, pero una tía mía había estado ahí, ella en sus tiempos, tiene que haber sido en el año 60, 70, por ahí, que ella también estuvo en ese hogar, ¿ya? Y también contaba historias de que pasaban cosas ahí, y las más grandes también nos contaban, no sabíamos si era verdad o no, pero ellas bajaban, por ejemplo, en una especie de pasillo, como te digo, estaban el internado, era como un cuadrado, hace cuenta que era un cuadrado, en donde en una esquina estaba la iglesia, en una L, era como en una de las L estaba la casa de las monjas, donde estaban sus piezas, todo, y para el lado del hogar donde estábamos nosotros, que era como una línea completa, era el hogar. Y había un pasillo que daba para otro lugar atrás, era como, hace cuenta que era como una cuadra completa que era el hogar. Pero ahí había una galería en donde decían que se escuchaban cosas, que daban portazos. Incluso ahí en esa galería, que era bien larga, había una especie como de Cristo con los brazos abiertos. Y nadie se atrevía a bajar ahí, en la noche sobre todo. Un Cristo con los brazos abiertos. Entonces decían que ahí siempre sonaban, por ejemplo, las puertas, que cerraban puertas. Y ya después de las 7 de la tarde nosotros no bajábamos ni cagando, de verdad, que era una cuestión, no nos atrevíamos. ¿Les daba una sensación de miedo? Sí, pues, sí. Y sobre todo también una noche que la monja nos apagó la luz del baño y se veía la casa completamente oscura. Entonces no nos daba ganas de salir. Y esa vez me tocó a mí dormir sola en una pieza, que dormíamos 3. Y yo, a mí justo ese día, no sé qué había pasado con la otra, que se habían ido a la casa, no sé. Y yo me quedé sola en esa pieza. Y me tocaba justo al fondo. Entonces para salir uno tenía la luz del baño donde uno veía que uno podía caminar al baño. Pero cuando la monja apagó la luz, no se veía nada. Incluso esa noche yo decía, quiero ir al baño y no puedo. Y nosotros nos tenían unos tarritos donde guardábamos la ropa sucia. Entonces fue tanto mi miedo que ni siquiera pude salir al baño, sino que se vivía ahí. Porque era terrible, de verdad, era una experiencia que en el día no pasaba nada, el día era como, flores, mariposas y cosas lindas, y en la noche era como una casa abandonada, así como que no andaba nada. Y nadie se atrevía a salir en la noche tampoco después de lo que nos pasó, nunca más, no. Cuático. Qué cuático. Porque claro, el lugar, ya al ser un internado de monja, ya de por sí pasan cosas. Con el solo hecho de tener ese nombre. Y viví 2 años ahí, entonces, bueno, esa es una de las historias como más heavy, digamos, que nos pasó, pero ya después como no salíamos para nada, la noche no. Después nos poníamos a jugar en las piezas, y la monja se levantaba enojada, no sé, a retarnos. Pero ya no salimos nunca más a la terraza, nunca más.
Mira, acá hay algo interesante que pone el Héctor de Ñuñoa Paranormal en YouTube y pone: recuerda que antes las monjas no tomaban el hábito por voluntad propia, eran obligadas, claro, por su familia de repente. Sí, a lo mejor ahí quedó dando vuelta. Esto fue el año 2010 en el regimiento número 1 de Policía Militar Santiago. Pero precisamente no fue en el regimiento, en el cuartel número 1. Fue en el cuartel número 2, si no me equivoco, que se llamaba cuartel número 2 Los Aguirre. Este cuartel queda en un centro de estudios nucleares que queda pasando el peaje Los Aguirre. Aquí se decía, o decían los instructores, los cabos, decían que había muerto un soldado en ese lugar. Este lugar era muy amplio, demasiado amplio. De hecho había como una cancha de fútbol, habían casas, muchas casas, todas abandonadas así. Un cuartel realmente grande, pero también estaba muy abandonado. Y había como bosque, era un lugar bien amplio. Bueno, por lo general todo lo que terrenos militares son como súper amplios. Entonces los instructores siempre nos metían miedo, van a ir para allá a hacer guardia y se van a encontrar con Sotito, se llamaba. Decían que se llamaba Sotito. Entonces nos decían, se van a encontrar con Sotito, se van a encontrar con Sotito, nos metían miedo. Y nosotros aquí dijimos, ya no va a pasar nunca nada. Entonces llegó el minuto en que tuvimos que ir a hacer guardia al centro de estudios nucleares de Los Aguirre. Y para poder pasar desde la guardia al cuartel, que estaba todo vacío, ya, que a donde nosotros dormíamos, había que pasar por un bosque. Un bosque más o menos. Era un bosque, había una calle entre medio, donde pasaban, donde llegan los vehículos, donde llegaban los militares. Después otro bosque y el cuartel. Entonces el primer día que llegamos a hacer guardias en este cuartel, me acuerdo que nosotros fuimos al segundo relevo de ese año. Entonces le preguntamos al primer grupo que si habían visto a Sotito, habían sentido algo, y ellos siempre nos dijeron que no. Nada. No, que no habían sentido nada. Nada, así como, ya, así como que nos metieron miedo nomás. ¿Ya? Llegamos, instalamos nuestras cosas. Me acuerdo que eran 6 camarotes que estaban en una pieza en el segundo piso. Éramos los únicos que nos quedábamos ahí. Y eran 6 camarotes que estaban o sea, en la misma línea, sí, pero estaban separados. Estaban separados en la misma cuadra, en la misma, como bien alineada. Entonces llegamos, nosotros pusimos nuestras cosas y yo me acuerdo que dejé mis cosas en la última cama, donde como al lado de la ventana, pero en la cama de arriba. Entonces era como que si entraba a la pieza, o sea a la cuadra, ¿ya? Yo llegaba al último y ahí estaba mi cama arriba. Eran 6 camarotes. Llegamos, nos instalamos nuestras cosas, nos pusimos a descansar y el soldado que estaba en la cama, en el camarote más próximo a la puerta, o sea, tú entrabas y estaba a la cama en la parte de abajo, estaba descansando y dice que, o sea, no dice nada, sino que y empieza a empujar las camas, la empieza a como unir todo y la empieza a tirar para el fondo. Y nosotros así como, ¿qué te pasa? Y dice, es que no saben lo que pasó. Pero cuenta. ¿Ya? Dice que estaba descansando y como que siente que alguien se sienta en los pies de él. Siente un peso. Y él como que se despierta, mira y no había nadie. Claro, un peso. Y dice que se mira y no hay nadie. Por eso se levantó y empujó todo. Y dijo, aquí dormimos todos juntos. Nosotros así como, bueno, ya. Pasó el día y algo pasó en el baño, que se rompió una cañería. Y para pasar al baño tenía que salir de la cuadra y caminar por un pasillo hacia la izquierda. Y está al final.
no tenía luces, no tenía ventanas, no tenía nada, súper oscuro. Entonces, ¿cuál era la tarea de nosotros? Que teníamos que, durante la noche, barrer el agua y tirarla hacia la ducha para que no quedara todo inundado. Ya. Entonces, durante la noche nos teníamos que levantar, no sé, el primer grupo a las 12, el segundo a la 1 y así. Me acuerdo que a mí me tocaba levantarme a las 3. Pucha, ya yo me levanto, empiezo a barrer el agua, la tiro a la ducha, estaba todo oscuro. En ese minuto no había pasado nada. Empiezo a tirar la cuestión, la tiro a la ducha y ni un drama. Me voy a acostar. Y empezó a pasar como, no sé, 1 hora, 2 horas. No me acuerdo realmente la hora que era, pero estaba bien oscuro. Y se empieza a sentir como que si estuviesen caminando por el agua, pero con estas sandalias. Como caminando por el agua con sandalias. ¿Ya? Yo me despierto, me acuerdo, y empiezo a escuchar que como que caminan. Y miro para la puerta de la cuadra, que a todo esto era como una puerta abierta, no tenía una puerta, sino que era como una entrada nomás. Y empiezo a mirar para ver si venía alguien, alguno de los soldados, dije yo. Y caminaban, y seguían caminando, y miraba, y no llegaba nadie. Qué raro, dije yo. Miro a mis compañeros al lado, los que estaban por las camas de arriba, todos los soldados durmiendo. Miro por abajo, todos los soldados durmiendo también. Estábamos todos durmiendo. Entonces dije yo, a lo mejor anda alguien. Pero ¿quién puede ser si los clases estaban estaban muy lejos de nuestra pieza? Y alguien tenía que haberse levantado a barrer el agua, porque si no nos íbamos a inundar. Pero miro para todas partes, estaban todos. Entonces, oye, raro. Ahí yo me tapé el tiro, me dio miedo y me tapé, traté de dormir un rato, no pude dormir. Ya como con las 5 más o menos, 6, porque ya estaba como aclarando ya. Ahí me empecé recién me quedé dormido. Tarde. Tocaron la diana, nos levantamos y estaba todo inundado. Y yo les digo, oye, ¿por qué no se levantaron? ¿Quién le tocaba levantarse después de mí? Todo el colega, o sea, un soldado dice, yo, pero no me quise levantar. Pero bueno, mira la cagada que dejaste. Es que sentí unos pasos y no me quise levantar. Y yo, tú también lo sentiste. Y todos así como dijeron, sí, yo también lo sentí. Y claro, algo había pasado ahí que caminaban por el agua y no era ninguno de nosotros. No era ninguno de nosotros. ¿Ya habían historias similares antes a eso? Que yo haya sabido, no. Ya. Decían, como te decía antes, como que los mismos instructores decían que se iba a aparecer Sotito. Sotito era un soldado que supuestamente había muerto en ese lugar. Ya. Muchos dicen que él mismo se disparó, otros dicen que en un ejercicio le dispararon. Disculpa, Pero a lo mejor no escuché porque salí. ¿Qué regimiento era? Porque habían historias así en el especial de regimiento para ver si era donde mismo. era el regimiento número 1 de Policía Militar Santiago. Ya, después cuando revise el envío voy a hacer las comparaciones. Dale nomás, amigo. Sí. Y lo último, que fue como lo más brígido que me pasó a mí, que tenía que irme, fue en otro relevo, sí, no fue en el mismo periodo, pero fue en otro relevo, porque me acuerdo que teníamos otra pieza, y era como más chica, era más acogedora, por así decirlo. Ya. Pero entre la guardia, como decía, entre la guardia y el cuartel había como un bosque, una calle entre medio, otro bosque, y ahí estaba el cuartel. Y en la noche teníamos que ir a buscar cosas de abrigo, porque en la noche se quedaba uno despierto y los otros restos descansaban. Éramos
como 4, no me acuerdo ya si éramos 4 o 6 los que teníamos que ser guardia de noche. Entonces había una pieza que nadie dormía en esa pieza porque aparte que era muy fría, nadie se quedaba en esa pieza. Pero íbamos a buscar, no sé, un cobertor, un cojín para poder dormir y descansar bien durante la noche. Entonces teníamos que pasar de la guardia, teníamos que pasar por ese bosque para poder llegar al cuartel y ir a buscar nuestras cosas. Y me acuerdo que tipo 8 o 9 de la noche íbamos con otro soldado a buscar las cosas. Llegamos al cuartel, sacamos nuestras cosas y cuando veníamos de vuelta vimos una persona que caminaba por la calle, una silueta oscura de una persona como con 4 perros. ¿4 perros? Con 4 perros. ¿De qué color? Caminaba estaba caminando solo por la calle. Me acuerdo que había lunas llenas porque esto fue lo que como que lo alumbró. Pero se veía la pura silueta negra. ¿Y de qué color eran los perros? ¿Negros también? Negro, todo negro, era todo negro. Pero era un color así como... Cuando tú veis un perro por la noche, ¿cachai? Que como que, no sé, puede ser un perro, no sé, gris. Como que, ¿cachai? ¿Qué color puede ser ese perro? Claro. Pero estos perros eran totalmente negros. Oh. Eran como puras siluetas en realidad, pero muy claras. Y nos miramos con el soldado, lo vimos, y a mí se me ocurre gritarle, Sotito, nos mira y empieza a caminar hacia nosotros. Y en eso nosotros pescamos, dejamos las cuestiones botadas y corrimos de vuelta al cuartel. Llamamos me acuerdo que llamamos por teléfono y dijimos, nosotros no vamos a volver. Manden a otras personas para buscarnos porque nosotros no vamos a volver. Y nos dijeron, pero tienen que venirse porque están en la guardia. Y dijimos, no, nosotros nos vamos para allá. O nos acompañan o no llegamos. Dejamos todo botado. ¿Qué más, nosotros vimos cuando se nos iba caminando como súper tranquilo. Yo le digo Sotito y empieza a caminar hacia nosotros con los perros. ¿Aumentó la velocidad o no? Él caminaba súper tranquilo. Pero después cuando lo llamaste... Hacia nosotros tranquilo. Cuando le dijiste su nombre, ¿aumentó la velocidad hacia ustedes o no? ¿O siguió caminando al mismo ritmo? Siguió caminando al mismo ritmo. Lo que sí, como que él iba caminando nomás. Y cuando yo le digo Sotito, él para, nos mira y empieza a caminar hacia nosotros. Y ahí nosotros dejamos todas las cuestiones botadas. Corrimos nomás de vuelta al cuartel y ahí dijimos, no, llamamos, no volvemos si es que no nos vienen a buscar. Nos tuvieron que ir a buscar. Y nosotros dormimos dentro de un container que era la guardia, que estaba aparte de la pieza. Nosotros dormimos adentro de un container ahí calentito, pero todo unido. Nadie quería salir, dejamos casi la guardia botada porque nos dio mucho miedo. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video y escuchar este compilado paranormal. Si este contenido te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerda, tú también puedes ser parte de esta comunidad, parte de nuestros en vivos. Te dejamos invitado a compartir tu relato y vivir la experiencia en nuestra fogata paranormal, todos los miércoles y domingo a las 22:30. Nos vemos, hasta el próximo encuentro.